Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bueno, en una semana que tuvo un hecho, digamos, de trascendencia, entre todo lo que viene pasando, estuvo el tema de Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta de la Nación, vos estuviste muy cerca de todo lo que pasó. Según mi mujer no va a pasar nada, pero bueno. Bueno, depende. Me parece que acá la justicia, lo que está pasando, no sé cómo lo ves Patricia, cómo lo ves vos, la justicia está jugando políticamente. Claro. La verdad que es raro pensar que un presidente tenga algo que ver con una licitación o con una concesión de una ruta, aunque sea de tu provincia adoptiva, como es Santa Cruz. Me parece que si uno hace negocios o negociados o irregularidades, las hace en grande y sin dejar la huella digital. Acá yo no he visto que haya nada concreto como para justificar una condena de 6 años de prisión y inhabilitación para ejercer cargos públicos, como se le ha planteado a Cristina Fernández de Kirchner, en esta ya segunda instancia, porque ya hubo un juez y ahora la casación que ha planteado en segunda instancia. Le queda, supongo que va a ir, lo ha dicho en todos lados, va a apelar a la Corte. Ahora la Corte es casi un signo de interrogante, porque esta Corte sabemos cómo juega, pero también Milei tiene previsto producir una modificación de su composición y difícilmente haya un veredicto hasta el año, ya lo dijo la Corte, hasta el 2026, ¿no? Sí, con lo cual, digamos, Sí, a los efectos prácticos nada. nada. A los efectos, Los jueces, todos amigos de Macri, van al fútbol con Macri, al tenis con Macri. Yo no quiero pensar feo, ¿no? Como decía el doctor Cureta en esa serie fantástica, La clínica del doctor Cureta, pero me parecen una defecio, me parecen realmente... Pocas veces coincido con usted en esto, ¿vio? Hoy estoy coincidente. Demasiado, sí. Son yo qué sé, ¿viste? Sí, ¿no? esto más allá de las simpatías, antipatías con Cristina, de Sí, que lo sí, ve, sí. hay cuestiones, hoy está ella, mañana puede estar otro. ¿Tenemos justicia o no tenemos justicia? ¿Viene en tiempo el veredicto y forma o es arbitrario? Lo que estamos discutiendo, en definitiva, alrededor de esto, es uno de los poderes de la República, es uno de los factores de la democracia. Y si la justicia no funciona o está condicionada por la política, es como que se empieza a relativizar todo lo demás. Hay muchas discusiones. Esta semana no pudo funcionar finalmente la Cámara de Diputados. Digo, a colación de esto, la Cámara de Diputados, que tenía prevista la oposición discutir la ley sobre los DNU, Sí. cómo se aprueban. O, casualidad, grandes movimientos, grandes apretes del Ejecutivo Provincial con nacional hacia los presupuestos de las provincias, las obras públicas y demás, y varios gobernadores de todo pelaje, que Sí, sí. dicen, muchachos, no bajen al recinto, no den quórum porque me cortan tal obra, Sí, cortan tal... sí. Es un mecanismo Bueno, de aprete el que... famoso aprete, ¿no? Sí, ahora el kirchnerismo, que lo consideran tan autoritario, la verdad que eran unos giles alrededor de esto, porque no había, esos apretes no existían. Sí, O por lo menos nadie le daba me bola, parece diríamos. como desprolijo aparte, ¿no? No, yo varias veces te he dicho acá que cada vez más nos parecemos a ese otro sketch de Olmedo, el General González, de Costa Pobre, cada vez más, menos el nivel de legisladores en la Cámara de Diputados me parece de una pobreza
franciscana, ¿no? Con perdón de los franciscanos. Pero ¿sabes qué? Hay de todo. Lo que pasa es que en una cámara donde no se pueda desplegar el debate, donde las comisiones están amañadas, donde las posiciones están tabicadas, no es que yo te trato de convencer a vos y vos me tratás de convencer a mí. Lo que vemos es de acuerdo, contamos los porotos y vemos cuánto van a apoyar tu propuesta y cuánto van a apoyar la mía. Si gana la mía, vos te fugás, no me apoyás. Si gana la tuya, yo me fugo, me rajo, hago un poco de show, todo muy mediocre. Sí, todo muy chato, mediocre. Muy chato. Y eso, digamos, creo que el único privilegiado, decía el general, bueno, el único damnificado es el pueblo. Totalmente, y me parece que estamos en situaciones complejas. Vamos a hablar en el programa del viaje de Milei a Estados Unidos, vamos a hablar del tema de la política nacional. No le atendieron el teléfono. Parece que sí ahora, dicen. ¿Qué, ahora? Dijo porque la vez pasada... El Go 0. Dijo. Un muchacho con serios problemas mentales ese también. Parece, ¿no? Sí. A ver, yo he llegado a la conclusión que todos esos no pasan un psicotécnico, pero bueno, es lo que hay. Allá nos dicen que terminemos. Realmente en algunos momentos me deprime tener que hablar de estos personajes y me pregunto, como tantas veces te pregunté, ¿qué habremos hecho mal? Sí, pero quédate tranquilo. Esto va a ser una anécdota inexistente en la historia de la Argentina por más daño que hagan. Bien. Empezamos en Políticas de Estado, como todos los sábados, con un invitado para hablar, bueno, de toda esta problemática. Bueno, como le decíamos, empezamos este programa en el primer bloque con Gustavo Campana, un periodista reconocido, básicamente radial, ¿no? Pero tiene experiencias en múltiples medios. Y la intención es poder pensar con él sobre la realidad que está atravesando la Argentina, los hechos más destacados de estas últimas horas. Seguramente estás afilado, pues te sacamos corriendo de tu programa, ¿no? Sí, señor. Bueno, gracias por la invitación. En general, cada vez que hay un proceso neoliberal en Argentina, uno sabe perfectamente cómo es el final después de la misma receta, ¿no? De achique, de ajuste, de endeudamiento. El problema es que estamos al principio. Sí, pero yo creo que están como acelerándose demasiado los tiempos, ¿no? Y encima sin golosinas, porque hubo procesos anteriores con plata dulce, con convertibilidad, que generaron que la clase media... Pero esto es lo mismo, ¿no? El plan es exactamente igual, mismo, ¿no? Lo que estamos viendo es que es un plan estrictamente destinado al mercado y de esa manera no hay una sola medida que tenga que ver ni con industria nacional, ni con fuente de laburo, ni con agregar un plato de comida más entre una población que tiene prácticamente un 50% de pobreza y un nivel de indigencia muy alto. Pero si encima lo que se plantea es apertura indiscriminada de importaciones, una nueva muerte de la industria nacional, es un callejón sin salida. Es como que la fecha de vencimiento está abajo, pero un poquitito borrosa. Sabes que en el segundo bloque tenemos previsto hablar con un abogado que se especializa en Derecho internacional y negociaciones comerciales. Vamos a hablar sobre el viaje de Milei, el Tratado de Libre Comercio y demás. Pero, para no superponernos, digamos, en esto, pero realmente este viaje de Milei a Estados Unidos suena más a show y a tratar de establecer... Bueno, su vida es un show. Sí, ¿no? Sí. Usted porque no quiere convencerse. No, el problema es que no me divierte. Ay, no, bueno. Ese es el problema. Sí. Es bravo. No, pero el tipo va a verse con Trump, dice una cosa, se identifica más con la forma que con los contenidos, me parece, de lo de Trump, y
de Argentina va a lagrimear, tengo la impresión. Se identifica en la violencia de su lenguaje, se identifica en el no al cambio climático, en el no a las diversidades. Después, obviamente, tiene un pensamiento económico totalmente distinto, Claro. desregulación total frente a proteccionismo, Claro, ¿no? claro. En un mundo que tiende al proteccionismo, Europa, Estados Unidos, a enfrentar a lo que significa el avance chino, ¿no? Y a cada uno de sus productos y su tecnología. La Argentina, en ese sentido, pinta una vez más como mucamo del imperio, a ser comprador compulsivo de productos elaborados, a ser solamente proveedor de materia prima extractivista o agrícola-ganadera, y una economía del siglo XIX, sin línea de producción. En la Argentina Primarizada totalmente. totalmente, le sobran 20 millones de habitantes relacionados de manera directa o indirecta con la industria, y solamente sobreviven los sectores de la economía que menor cantidad de mano de obra intensiva regalan. Por lo tanto, esto fracasó en el mismo momento en que se planteó que va a sostenerse con deuda externa un ratito para poder cumplir con los 17 Ahora, millones de dólares del año que viene. Es una fórmula que ya la hemos vivido, porque Macri fue la Por expresión. eso en todo caso, me pareció interesante el semichiste en Sin golosinas. Sin golosinas. ¿No? claro. La plata dulce de Martínez de Oz Claro, fue la primera, la convertibilidad anudada por ley y triplicando la deuda externa, duró una década, y por supuesto el final nos contó de qué se había tratado esos 180.000 millones de dólares para cubrir la paridad ficticia. Y con un marketing comunicacional Sí, claro. muy pesado y eficiente, Sí, porque sobre todo la segunda parte. La primera te cagaban a patadas, bueno, está bien, no tenés nada para había decir. forma de- Pero la segunda, yo recuerdo, y me imagino que Eduardo también, recuerdo ir al banco y el gerente, no, ni siquiera el gerente, el cajero me decía, doctor, me voy al Caribe. Y yo decía, qué bien, ¿no? ¿Dónde vas? ¿A Barbados, a Antigua, a Saint Barth? No, voy a Punta Cana. Yo qué sé, eso no es el Caribe. No, pero... Y vos decías, y esto está pasando, y yo no hacía televisión todavía, ¿a dónde vamos? Mientras eso sucedía, Claro. se llevaba en el país, ¿no? En un Exactamente, saquito, y se exactamente. privatizaba en 1 año y medio lo que le había costado al pueblo argentino edificar 1 siglo y medio. Habíamos rifado la soberanía monetaria con la convertibilidad, habíamos rifado al Estado y a todo su patrimonio, y cuando se despertó fue demasiado tarde. 24% de desocupación, 53-54% argentino debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda, el aparato productivo destrozado, 14 cuasimonedas, 39 cadáveres, 19 y 20 de Claro. diciembre. No te olvidaste de nada. La verdad, el tema de la respuesta tardía es muy complejo. Bueno, pero aparte si vos me decís, mira Ariel, algo quedó, no quedó nada. Quedó Nada. tierra arrasada. Deuda, hambre. Tierra gente- arrasada. Sí, claro. Entonces vos decís, a ver, ahora no se llama bicicleta financiera, ahora le inventaron, ¿cómo es usted que habla también inglés? Carry Carry trade. trade. Bueno, bicicleta financiera. Sí, claro. Hoy me decía un amigo, mira, si vos hubieras puesto $100.000, no los tengo, bueno, si los hubieras tenido a principio de año y lo hubieras cambiado a pesos, y flufla, y hoy tendrías 170.000. Es una locura. ¿Quién paga todo eso? Porque algunos lo hicieron. Pero ¿cómo? Por eso. Y mucho más que 100.000. La bicicleta del 16 y del 17 se pagó con los 45.000 millones de dólares que le dio el Fondo Macri en el 18. Claro. Cuando no había cómo pagar el resultado del carry trade, se calcula que cerca de 30.000 de los 45.000 fue para pagar intereses. Me Gustavo, cambiando un poquito con el mismo tema, este tipo de medidas, este programa sale el sábado, pero este tipo de medidas como las que se están anunciando en estas horas, por ejemplo, de quitarle la pensión a Cristina, la pensión de ella y la del marido, es parte del show Claro, para disimular el fondo, ¿no? Pero seguro. Pero sin duda, y además, suponete que lo hagan efectivo, ¿no? Que prepoten y lo hagan.
y que Cristina vaya a la justicia y que seguramente gane ese litigio. Lógico. Ahí uno puede trazar paralelos, por ahí no son tan exactos, pero alguien va a agarpar eso cuando ya Milei no esté en la Casa de Gobierno. Claro. Bombardeo a la plaza del 55, golpe de Estado, fusilamiento del 56, plan Conintes, Trelew, regreso en noviembre del 72. En la previa, negociación. Devolverme el cadáver de Evita y quiero todos los sueldos que no cobré en 18 años del ejército y la jubilación como presidente de la nación. Alguien lo garpó eso, pero no fue Aramburu, no fue Rojas, fue la dictadura de la NUCE, pero la pusimos todos nosotros. Con la nuestra. Claro. Se va a volver a dar exactamente lo mismo. Si es en el marco de un juicio va a ser peor que una negociación, va a haber que pagar intereses, pero además es un Milei al frente de un tribunal moral, algo nuevo. Eso es una cosa increíble. Está por encima de la justicia. Exacto. Y entonces, no es condenada Cristina hasta que la Corte Suprema no Que no la van a condenar. no aceptó la apelación, pero todavía falta un montón para eso. Claro, Sin embargo, él ya la condenó. Claro. Ya la encontró culpable. Sí, claro. Y ahora van por vudú. En realidad, lo que... Eso no sabía. Claro, que están queriendo... Sí, el segundo paso es vudú. Ah, Lo que quieren es básicamente aleccionar a todo el resto de la comunidad política. sí, Mirá lo que te pasa si vos enfrentás al poder real. Claro. Mirá lo que te pasa si vos nos sacás del negocio de las AFJP. Pero vos sabés que, está bien, han cambiado, no es lo mismo el siglo XX que este siglo XXI, ni siquiera las fuerzas nacionales, populares, de izquierda, somos iguales, la verdad no somos iguales. Es como que nos hemos hecho, no quiero ofender a nadie, vegetarianos, estamos menos agresivos, menos carnívoros, estamos más contemplativos, nos hemos asimilado muy fuertemente a la Constitución, las leyes, somos respetuosos, casi culposamente respetuosos de las formas y los contenidos. Sí. Ahora, ¿no habrá un momento que el pueblo se canse y haga sonar el escarmiento? No estamos abusando, no se está abusando. Sin duda. Milei no está abusando. Me inquieta, te digo, porque no pretendo que haya ningún tipo de convulsión que siempre pone víctimas y las víctimas son de los sectores populares. Pero en algún momento, acá me parece que vos podés apretar y en algún momento estallás, ¿no? A ver, como metáfora, el mejor dirigente que va a conducir eso va a ser la heladera, ¿no? Claro. Metáfora. La vida. La metáfora del supermercado. En la diaria, la vida de la diaria, que hasta ahora resiste en algunos sectores, va a ser cada vez menos posible, va a ser cada vez menos imaginable, porque la transferencia de recursos que se está dando de los salarios y de las jubilaciones para sostener esta locura tiene un fin, no hay forma de que esto se sostenga mucho tiempo. Y va recortando, la vida se va achicando cada vez más, hasta que va a llegar un momento donde esta locura no tiene forma de seguir. Si vos mataste en 11 meses 16.500 pymes, Macri mató 30.000 en 4 años, mirá cómo se acelera el proceso. Si vos tenés las paritarias prácticamente pisadas, si vos lo que tenés es los salarios de la informalidad reventados, no hay forma de encontrar un camino que te indique, como este Milei, como si fuera un médico, te dice, mira, vos tenés una uña encarnada, te vamos a cortar la gamba, pero quédate tranquilo que después vuelve. Bueno, eso no existe, no existió jamás, es una locura absoluta la que está viviendo la Argentina, que sí es cierto, está naturalizando demasiado el hecho de que alguien puso el lavarropas en el living y pasó otro y dijo, che, qué lindo que queda. Y empezamos a naturalizar situaciones que jamás habíamos naturalizado como algo posible. Bueno, esta es una locura, sostenida mediáticamente porque hay dueños de la palabra y judicialmente porque hay dueños de la injusticia. Sí, a mí me inquieta, junto con eso que comparto plenamente, el hecho de que el deterioro de la representación política, la representación sindical, la representación social, puede hacer que la reacción
no tenga canales que terminen en negociación. Y entonces puede haber situaciones de violencia que me inquietan, digamos. No es un tema inmediato, a lo mejor no pasa mañana, pasado, el mes que viene, pero de alguna forma, si no hay canales, hay cosas. Entonces, me parece peligroso lo que está haciendo Milei. Ahí están pasando dos cosas. Milei no es solamente el topo que vino a destruir el Estado. Para mí vino por la política, vino por la democracia, vino por el sistema. Es representante básicamente en su sueño, no sé si en realidad, de las corporaciones. Él se debe más a las corporaciones que a cualquier Estado-nación que la juegue de imperio. Y de última, qué sé yo, creo que en las últimas semanas vivimos la noticia de Cristina como eje de un sector de la oposición, y uno esperará que el resto del campo nacional y popular actúe también en consecuencia. Eligió Cristina un buen camino, creo yo, que es la territorialidad. Empezar a hacer territorio frente a cada una de las agresiones del gobierno libertario. Que sí me preocupa, tanto como vos, que vinieron a degradar la política. Y entonces es complejo. Lo que pasa es que la degradación de la política se apoyó sobre bases firmes. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Alguien dijo hace muchos años, la única verdad es la realidad. Es cierto. Y la realidad era, yo lo escuchaba sobre todo en un variopinto de edades de los 20 a los 40, lo hemos hablado acá. Acá hemos hecho programas con chicos de pensamiento político, y muchos no podían dar cuenta de lo que había pasado. Yo, que me jactaba de acertar siempre quién ganaba las elecciones, esta vez me equivoqué. Me equivoqué por mi profesión anterior, porque yo no pensaba que un psiquiátrico podía ganar una elección, pero bueno, me equivoqué, fiero. Él no, él la vio, ¿viste? Como dice Milei, él la vio más que yo. Él venía más asustado que yo. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Sí? Bueno, primero me gustaría decir algo sobre lo que vos planteaste de los jóvenes o de algunos sectores que no marginados, que no pueden dar cuenta de algunas cosas que pasan en el país en el que vos vivís, en el que vivo yo. Y cuando hablamos con ellos parecería que o nosotros somos exiliados o ellos viven en el país real y nosotros no. Que es el monopolio de la palabra. Fue generando por goteo en los últimos 48 años que haya argentinos que no puedan recordar lo que nunca supieron. No es lo mismo que aquel que niega, aquel que no quiere verse en el reflejo que le da el espejo, su peor reflejo. No. Acá hay generaciones de argentinos, como mínimo 2 o 3, que no pueden recordar lo que nunca supieron, que yo les planteo cosas, pero cifras, datos, y los tipos no pusen recibo, porque la realidad mediática con la que ellos se formaron, la verdad que generó un dique de contención contra la verdad muy complejo, y los tipos te plantean, no, acá hace 100 años que la Argentina no crece, repitiendo repiten. Absurdos, zurdos. Cosas ridículas. No, pero aparte que te llevan a una parte de la historia. Sí, claro. A ver, yo soy un viejo de mierda, pero si vos tenés 40 años, no podés negar la década del 70 en la Argentina, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde...? Pero incluso aunque no hayas nacido, o exactamente, pibe, claro. Vos te acordás cuando invitamos al chico a Gil Lavedra, la película Traslados, y realmente había gente que llamaba al programa y decía, yo no tenía idea que pasaba eso en Argentina. Bueno, lo mismo nos pasó con el debate Rucci. Vos me dijiste. Se cortó una cadena de transmisión. Exactamente. Durante generaciones hubo contacto con el pasado de manera permanente. Sin embargo, hay algo extraño, algo raro, que fue construido a partir, no, da para largo, pero es de papel prensa para acá, que algunos no puedan reflejarse en el país en el que han nacido. Y ese dato es terrible. Pero con territorio, no hay otra forma, en el cuerpo a cuerpo,
No, y en algún momento se recupera como memoria Sin duda. histórica también, se traslada, se Parémonos escucha en los más. 90. Claro. ¿Quién podía imaginar el regreso de la política en la mano de Néstor o de cualquiera? En cualquier lugar de los 90, Fukuyama, las ideologías han muerto, Difícil, el fin de difícil, la parecía el historia. fin, parecía el Sin fin. embargo. Sí, claro, sí, claro. No, Alguna vez alguien en Madrid, en el año, el tirano prófugo, le Sí, decían, ¿no? en el año 73, mirá a dónde te llevo, dijo, lo lindo de esto es lo feo que se está poniendo, Sí, y haciendo alusión a la dictadura, ¿no? dijo cuando le preguntaron qué iba a hacer para volver, dijo nada. Nada. Todo lo hará mi cemento. Claro, bueno, pero esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo muy feo, no, sin duda. Cuando hablamos del hambre de millones Claro. de seres humanos y Los paralelamente la muerte de la industria, y ves ese callejón sin salida, la verdad que no entendés cómo en una reunión de gabinete, ponele, hay 10 sillas, 12, y nadie plantea cómo es el país sin la uno, cómo Claro. es el país sin industria nacional, cómo es el país sin línea de producción. Y sin embargo tendrían que estar planificando cómo es. El país de la timba financiera, el país de los mercados, dura un ratito. Sí, claro. Un ratito. Cuando estas burbujas se pinchen, Claro, aparecerá lo la que realidad pasa- y psiquiátricamente, por llamarlo de alguna manera, iremos de la euforia A la depresión. A la depresión. Sí. Lo que pasa es que si se quedan 3 años más, Bueno, hay que ver, por eso digo, va a ser un juego Las elecciones del año que viene son claves. son muy claves, importantes. ¿no? Son claves. Sí. Y ahí habrá que ver si la señora juega, si no juega, si la dejan, si no la dejan. Falta un siglo en la Argentina y falta Y un ratito nomás también. Al y mismo si tiempo. parte el oficialismo se deja de joder Sí. y no rompe y se une. Sí, ahí hablamos mucho, y está perfecto, de peronismo y aliados y de Claro. sus internos, está perfecto. Fren- Pero lo que ha hecho de Macri para acá, Claro. el radicalismo para desnivelar la democracia, No, es increíble. de ser mucamo de la derecha, Bueno. la verdad que es un dato que no hay que pasar por alto. Nos dice que nos tenemos que ir. como Lamentablemente siempre. se podía haber quedado toda la hora el hombre. Vamos a hacer un... Lo puede invitar, Cuando usted diga. lo puede invitar de vuelta. Lo que venga horario, viejo. No, bueno, pero Si hay, no, que decirle entonces que no labure antes. Claro. gente importante que entonces viene cuando quiere. Vamos a la tanda. Bueno, gracias por No, venir. gracias. Nos vamos a Usted la quiera pausa de preguntar. Somos y bueno, el país que nos espera, ¿sí? Dale. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, dijimos al comienzo del programa que íbamos a tener un programa muy ligado a toda la problemática de la Argentina en, digamos, la cosmovisión internacional. Y Javier Echaide, el doctor Javier Echaide, es abogado especialista en Derecho Internacional, especialista en tratados de libre comercio, que sería bueno que él le explicara a la gente qué es el tratado. Yo me acuerdo que hubo en la Argentina, ¿no? Algo de intento de eso y fracaso, ¿no? Eso tiene que ver con eso que le gustaba a usted, el ALCA y todo eso. Sí, me encantaba. Le encantaba, ¿no? Claro. Gracias, Javier, por estar en Política de Estado. No, a ustedes. Pasan los años, usted no aprende, ¿eh? Hay que apagar Yo el teléfono. aprendo, lo que no hice fue apagarlo. La pregunta es, a ver, los cerdos marxistas chinos hace 6 meses. El cerdo marxista Putin también hace 6 meses. Eso no dice Trump. Hoy.
hoy, ni de los chinos ni de los rusos. Y este hombre, con todo lo que realmente tiene de déficit en algunas de sus funciones cognitivas, ahora quiere hacer algún tipo de comercio con China. ¿Cómo ves toda esta situación? Más en relación a Trump, ¿qué va a hacer Trump en todo eso? Off de cámaras, cuando Eduardo estaba afuera, decíamos que jamás va a arreglar Trump con China porque es su competidor. Entonces, ¿cómo ves esa situación? ¿Y cómo ves qué nos puede pasar, digamos, en relación a todo eso? Bueno, a ver, primero, gracias por la invitación para estar acá. O sea, no voy a decir nada nuevo con esto de que Estados Unidos y China vienen en competencia ya desde hace décadas, ¿sí? O sea, de hecho, la idea del ALCA fue un lanzamiento precisamente de Estados Unidos porque desde entonces, desde mediados de los 90, ya veían a China como una amenaza que iba a venir en algún momento. Entonces, una forma de hacerse fuerte en su región para enfrentar al gigante. Exactamente. O sea, ellos hablaban en los 80, 90 del gigante dormido y el plan de establecer una zona de libre comercio que fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego, esto era el ALCA, les aseguraba en términos comerciales y políticos, ¿sí? Económicos, pero o sea, geoestratégicos, todo lo que tenía que ver con el patio trasero y bueno, es el rol de América Latina como lugar para exportar mercancías y sacar recursos naturales para su gran industria. Ese fue el plan del ALCA hace casi ya 2 décadas y esa fue o más de 2 décadas en realidad, y ese fue el intento de Estados Unidos. Ya, o sea, esa mirada a largo plazo por parte de los norteamericanos de tener a un competidor, ¿sí?, que se venía y empezar a prever ciertas políticas de Estado en términos comerciales como para aguantar esa competencia. A más de 20 años después, ¿sí?, casi 30 años después, hoy lo que vemos es efectivamente China en un rol, o sea, ya de desafiante de la hegemonía de los Estados Unidos a nivel económico a escala planetaria y precisamente con o sea, ya jugando prácticamente de igual a igual, con peso propio, ¿sí? O sea, ¿a vos te parece que, por ejemplo, cuando en la cumbre del ALCA en el 2005, justo en noviembre, Mar del Plata, sí. Mar del Plata, se le dice no al ALCA por parte de Chávez, Kirchner, Lula, otros presidentes, en alguna medida afectamos la competitividad de Estados Unidos más allá que nos salvamos nosotros de la decadencia, sí, pero porque a mí me gusta definirlo siempre, eso era un acuerdo, una especie de cancha inclinada de Estados Unidos, como está en el mapa arriba, nosotros abajo, un gol no lo metemos nunca. No soy futbolista, pero alguna de esas cosas... Sí, claro, no, está claro. ¿Cómo haces para llegar? ¿No? Claro, no llegar. Pero, a su vez, en tu opinión, yo entiendo lo que decís, le afectamos la competencia que tiene Estados Unidos con China y el surgimiento de otras potencias también en el mundo, ¿no? A ver, yo creo que, o sea, el ascenso de China es por, llamémosle, mérito propio de China. O sea, es como China ha resuelto su escala de producción internamente y como a partir del 2000 y años después, con el libro blanco de China, claro, su política exterior, cómo salió hacia afuera a competir abrazando las propias reglas del capitalismo, o sea, que también eso implica en el caso de China un giro importante en cuanto a cómo manejarse económicamente y políticamente. Por eso, o sea, más allá de las cuestiones políticas internas de China, ¿sí?, del Partido Comunista Chino, o sea, de toda su cuestión, hablar del comunismo chino en términos de política internacional, yo entiendo que China viene no a cambiar las reglas de juego,
¿sí? Sino a ser el dueño de la pelota, si seguimos la metáfora futbolera. Me parece interesante la definición, pero... No va a haber un nuevo deporte, no va a haber un fútbol con otras reglas. Claro. O sea, vienen a ser los dueños de la pelota. Y Estados Unidos lo sabe. Han hecho un invento que daría para otra discusión, ¿no? Que es un capitalismo con partido único. Sí, con un capitalismo-Estado. Con una fuerte presencia del Estado, pero también alimentando fuertemente al capital privado y a la iniciativa de la producción. También. Es un invento distinto al que se conoció, sí. por lo menos con los rusos y lo que se llamó el campo socialista. Muy distinto. Yo creo en ese sentido la dirección, fuertemente la tiene el Estado chino, pero a nivel internacional no me atrevería a decir que nosotros le quitamos a Estados Unidos la oportunidad de conservar el liderazgo. Perfecto. ¿Sí? Sí me parece que en términos de ver, si somos siguiendo con la metáfora del fútbol, si somos el jugador nuevo que se tiene que sumar a algún equipo, nosotros preferimos, entiendo yo, con decirle, el rechazo del ALCA, empezar a tratar de conformar un equipo propio para jugar en la liga, en vez de vendernos a alguno de Boca o de River, ¿sí? Yo no sé si eso, por lo menos con el no al ALCA, partimos desde la oportunidad de querer formar un equipo, la intención. Yo no sé si eso después se conformó. No. Pero es mucho más difícil porque son políticas a muy largo plazo que hay que sostener. Hoy en día América Latina, y lo conversábamos también, está mucho más fragmentada que hace 20 años. Claro. Y hace 20 años no es que todos los gobiernos de América Latina eran de sesgo progresista, no, también había gobiernos de derecha, pero había una visión quizás un poco más, más compartida de la necesidad de agruparse, y por eso es que es el marco de época del rechazo al ALCA, pero también de la creación del UNASUR, la creación de la CELAC, de ciertos ámbitos de discusión de espacios propios. Sí, claro. Tengo una pregunta que ver en esto, disculpame que te interrumpa, un tema que me apasiona también. El presidente Milei está planteando en este momento al modo discursivo, por ahora, retomar una negociación de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. Sí. Si toda Latinoamérica iba a ser débil en esa negociación con Estados Unidos, la Argentina sola con Estados Unidos, mucho más débil. Me parece que va a ser mucho más complejo, ¿no? No sé cómo lo ves. No, yo comparto. El tema es que la cuestión de los tratados de libre comercio no solamente hay que verlo entre países, sino también hay que verlo entre sectores. Bien. ¿Por qué? Porque también hay sectores desde la propia Argentina que impulsan la negociación y la firma de tratados de libre comercio. Dudo mucho que sean fanáticos que les encanta tirarse tiros en el pie. Claro. Evidentemente hay sectores internos en la economía argentina que pueden verse altamente beneficiados con tratados de libre comercio. No se me ocurre mucho, porque yo digo... El sector agropecuario. No, ahí pues somos competitivos. Claro. Ahí competimos, Estados Unidos y nosotros tenemos producción y un nivel de eficiencia parecido, digamos. Y en lo industrial me parece que no nos matan. No, en lo industrial no, pero por ahí sí tenemos en el sector minero, ¿sí? Okay. Que, bien. si lo vemos en el marco actual con el RIGI, ¿sí? Dentro de la ley base que se sancionó, que el sector minero precisamente puede ser uno de los grandes beneficiados de ese régimen de promoción de inversiones. Estos días anunciaron posibilidad en San Juan una inversión de $1.000 millones. Entonces, si vemos esas piezas de un posible rompecabezas, y ese sector que está en Argentina puede ver un mercado de exportación, ¿sí? De esos productos a Estados Unidos como ese posible mercado. Y un tratado de libre comercio lo podría beneficiar. Convengamos que muchas de las firmas que están explotando todavía insuficientemente nuestra cordillera o la parte minera son también de capitales extranjeros. Por supuesto, ¿no? Sí. Es la discusión, digamos, de toda la vida con las cuestiones de los tratados de libre comercio. Para nosotros,
por las condiciones materiales de nuestra economía y cómo Argentina se ha insertado, y la región, sí, o sea, toda América Latina se ha insertado en el mundo en términos económicos y comerciales, para nosotros significaría una reprimarización de la economía, ¿sí? Ese es el gran riesgo, digamos, de la firma de este tipo de tratados, y es negociar en una cancha inclinada con el riesgo de profundizar esa inclinación, en términos macro, entre países, pero también en términos de sectores. O sea, hacia adentro de la Argentina, o sea, no solamente habría una mayor desigualdad entre la economía norteamericana y la argentina, sino de los sectores argentinos una mayor desigualdad adentro de Argentina. O sea, hay alguien que paga los platos rotos de esto. ¿Sí? No es que todo el mundo sale ganando con un tratado de libre comercio. Hay grandes sectores que pueden perder con esto. Y eso es lo que hay que atender. O sea, porque, qué sé yo, o sea, así como puede haber beneficiados concretos de este tipo de acuerdos, o sea, va a haber perjudicados muy concretos también, que, entiendo yo, van a ser las grandes mayorías sociales. Este es un modelo, ¿no?, el que se está llevando, que se apunta a incrementar la concentración de poder en cada uno de los rubros de la producción en pocas manos. Sí. Me parece que es una tendencia mundial, pero muy aplicada en la Argentina. ¿Y qué hacemos con las mayorías? No sé que no es un tema de tu... Pero es así, el tema es que estas explotaciones prácticamente no generan fuentes de trabajo. Generan algunas muy calificadas, sí, pero algunas. Sí, algunas, son pocas. También, o sea, ahí se puede ver una cuestión de... Porque también, o sea, cuando se habla de libre comercio y de tratados de libre comercio, los TLC muchas veces responden a negociaciones que son por golpe de efecto. O sea, el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que estuvo negociándose durante 20 años, se terminó cerrando, digo cerrando entre comillas, porque no se sabe si se cerró, si se firmó, si se sigue negociando, o sea, esa cuestión medio indecisa. Y ese cierre fue en los últimos 6 meses durante el gobierno de Macri. Entonces, ¿por qué una negociación que dura 2 décadas se termina cerrando en tan poco tiempo? Y eso tiene que ver con necesidades de la coyuntura. Milei ahora lo que necesita es dólares para sostener las reservas. Entonces, apelar a tratado de libre comercio con Estados Unidos porque ganó Trump de golpe, y en el mismo paquete decir que también quiere negociar con China. O sea, es pretender priorizar, por una cuestión, entiendo, de necesidad, pero de urgencia, en términos de proyectar una política exterior comercial por esa coyuntura, y no tener absolutamente nada en miras de lo que puede llegar a tener consecuencias a largo plazo, o sea, profundización de las desigualdades en los sectores, adentro de la sociedad. O sea, no hay una mira de ese tipo de análisis. Entonces es un golpe de efecto. O sea, se quiere aprovechar el triunfo de Trump como para empezar a vender la idea de los tratados de libre comercio de vuelta para tratar de salvar las papas. Sí, pero eso si Argentina fuera significativa en el mundo. No, lo que pasa es que nosotros tenemos básicamente una potencialidad de reserva muy grande en energía. En energía, en minerales, en agua dulce, que en general hablamos recursos. poco. En recursos. Sí, recursos. Ahora, eso es atractivo para las economías desarrolladas. Bueno. ¿Cómo nos beneficia a nosotros, los que vivimos Claro. la diaria acá? Claro. Esta es una discusión. También hay una discusión que son los impactos ambientales de profundizar todas estas cuestiones. Bueno, eso ni hablemos. Claro. Acá se conoce poco, pero bueno, por acá pasa el acuífero Guaraní, es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Totalmente. Y a veces, ni acá, ni en Brasil, porque viene de San Pablo, no tomamos suficientemente en cuenta este tema del cuidado, porque la contaminación también viene de arriba hacia abajo, digamos, a las napas tan profundas. Esos temas hay que cuidarlos, ¿no? Ahora, cuando uno habla del libre comercio, no solamente habla de comercio. No. Acá hay reglas de origen, hay inversiones, se tratan de manejar varias. Sí, de hecho, hoy en día, cuando uno habla de un tratado de libre comercio, de lo que menos habla es de comercio. O sea, ¿por qué? Porque prácticamente a nivel internacional el comercio ya está regulado. Entonces, las nuevas áreas que se pretenden regular son las cuestiones que no están
o sea que no son específicamente comercio, esto quiere decir aranceles sobre bienes. Claro. ¿Sí? O sea, productos importados y los aranceles que se aplican sobre esos productos. Claro. Tiene que ver con comercio sobre servicios, tiene que ver con movimiento de capitales, tiene que ver con comercio que no se incluyó en su momento, ¿sí? A la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firmó el GATT, ¿sí? Que reguló el comercio internacional hasta los 90, cuando entra la OMC. Temas que tienen que ver con agricultura, propiedad intelectual, como bien decías, o sea, la forma de producción, ahí están las reglas de origen, o sea, lo que se conoce como la facilitación al comercio, claro. Los trámites en la aduana, o sea, todos ese tipo de cuestiones son los temas nuevos que se han adosado a los tratados de libre comercio y son principalmente los temas, también por ejemplo, las compras públicas. Claro. Eso es algo que se habla muy poco, pero la capacidad que tiene el Estado de poder reservarse dentro de su propia estructura para los concursos públicos, ¿sí? Los contratos, cómo hace los contratos para las compras con el Estado, reservarse pequeñas cuotas para las pymes, para los productores locales, para favorecer algún tipo de sector. O sea, las compras públicas estarían liberalizadas adentro de un tratado de libre comercio y ahí la pyme compite con una multinacional para ganarse el sector de poder proveer al Estado local. Quizás la gente que nos está viendo no conoce en detalle, pero estamos hablando de cifras, las compras gubernamentales o públicas son cifras multimillonarias. Y es un gran negocio para los grandes capitales. Bueno, muchas gracias por haber venido. Realmente es un tema apasionante, sobre todo porque me parece que la gran cantidad de la gente no tiene demasiado claro qué puede pasar con esta historia, ¿no? Y no le veo buen futuro si esto se vehiculiza, ¿no? Yo creo que lo interesante, digamos, y retomando dos palabras con la cuestión de quienes pagan los platos rotos, es fortalecer una organización de aquellos que pueden verse perjudicados, porque fue eso en realidad lo que fortaleció el rechazo al ALCA en su momento, porque una política de rechazo por parte del gobierno de turno tiene que estar sustentada en un fuerte apoyo popular, y ese apoyo popular solamente se consigue organizándose. Entonces, ¿qué es eso también? Quizás una materia pendiente hoy en día, ¿sí? Y es la figurita difícil de conseguir en este momento, o sea, una organización, o por lo menos una mayor solidaridad entre los sectores organizados como para poder fijar una meta clara de rechazo. No conocía a Javier, pero con pocos entrevistados tengo tantas coincidencias como las que no sé si importa. Porque debe ser comunista como usted. No sé si le importa a alguien, pero... No, pero realmente es muy interesante y es muy para desarrollar porque, insisto, se sabe muy poco. Sí, claro. Entonces a la gente común nos echan. Nos enseña de todo tipo. En serio, gracias Javier por venir. Nos vamos hasta el sábado próximo. ¿Nos vamos al puerto primero? Vamos al puerto. Vamos al puerto primero. Pero nos vamos. Si nos mandan al puerto voy contento, el bloque del puerto, y el sábado próximo a las 19 por 7 Flow Cablevisión y por YouTube, Política de Estado. 517 de Flow. Todo el país. Sí, chao, pásela muy bien. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 19. Hola Ariel, hola Eduardo. Bueno, voy a tratar de hacer una hilación, como si fuera un hilo de Twitter, tratando de integrar varias cositas que venimos diciendo. Para empezar, hablemos de economía, hablemos de nuestro país, la República Argentina. La República Argentina con esta mirada integradora del continente terrestre y del continente acuático, de cómo Argentina es un país acuático, un país que tiene 5.500 kilómetros de costa, sin contar todavía la Antártida. Argentina tiene una economía, es riquísima. Argentina, si alguien le dice que somos un país pobre, bueno, por favor, enróstrenle las riquezas, los bienes comunes que tenemos, desde los minerales, desde los recursos naturales,
desde el agua, tanto potable como navegable, desde la energía, desde la producción agropecuaria, de la progresión industrial, la capacidad intelectual, las tecnologías. Argentina es un país rico. Lamentablemente hay muchos que en este país rico viven como pobres, son pobres. Y eso es una problemática que no tiene que ver con cuánta plata, cuánta riqueza tenemos disponible, que es muchísima, sino cómo la estamos distribuyendo. Y esa mala distribución tiene que ver con que somos un país que tiene una economía, como la mayoría de los países de Latinoamérica, primaria. ¿Qué quiere decir? Un país que produce y exporta materias primas e importa tecnología. Mientras no salgamos de esa trampa, vamos a ser un país desigual. Vamos a ser un país que tiene grandes riquezas para exportar al mundo. Producimos alimento para 400 millones de personas y tenemos 50 millones de personas que a lo mejor 20 de las cuales pasan insuficiencias en sus posibilidades de alimentarse. Son cosas que no pueden pasar y entonces ahí tenemos que pensar en las políticas que llevan a eso. Si no tenemos una política que tiende a facilitar solamente los negocios de extracción y exportación de las riquezas y no tenemos ningún mecanismo, ninguna forma para que esas riquezas también queden en parte en Argentina y sirvan para que esa riqueza se distribuya, bueno, es un problema que tenemos nosotros los argentinos hace muchos años y que tenemos que revertir. La industria, el comercio, el consumo interno son herramientas muy válidas para eso. En la medida que eso funciona, se genera un círculo virtuoso en donde, porque nosotros a lo mejor esos productos naturales los aprovechamos para producir de manera más económica, entonces en lugar de exportar materias primas, tendremos la capacidad de exportar productos elaborados, tecnologías, etc. Y si nosotros podemos exportar más de alta tecnología, imagínense, una tonelada de soja a lo mejor sale $350, ¿no? ¿Cuánto sale una tonelada de auto? Una tonelada de auto a lo mejor sale $10.000. Y estamos exportando en los dos casos una tonelada. Pero el contenido de esa tonelada de auto, de esa tonelada de cualquier producto, de satélite, el producto de esa tonelada que tiene contenido de trabajo, tiene muchísimas horas, hombre, muchísimas horas de ciencia, muchísimas horas de desarrollo incluidas, y por eso vale mucho más, y por eso el mundo está dispuesto a pagar mucho más. Y si nosotros entráramos en ese camino virtuoso, tendríamos la capacidad de vivir los y las argentinas como nos merecemos para el país rico que tenemos.